por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo. Doctor Miller García, muy buenos días, bienvenido a Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario. Muy buenos días, Wilton, muy amable, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para que debatamos, hablemos sobre las diferentes actividades que estamos desarrollando desde los fondos de empleados. Mucha agua está corriendo por Panamá y por toda América y por el mundo entero. Y el mundo de los fondos de empleados también tiene su propio devenir y su propio universo. En Medellín, 4, 5 y 6 se realiza el Foro Nacional de los Fondos de Empleados. Una agenda muy importante en un momento coyuntural, también histórico y hacia el futuro, que nos va a decir muchísimo de lo que tenemos que hacer en el sector solidario. Pero como usted es el que maneja la batuta, yo quiero que usted nos cuente mejor cómo va el desarrollo de ese evento. Gracias, Wilton. Pues preocupado siempre por la innovación de los fondos de empleados, por la transformación permanente, por esa gestión importante social que realizan estas entidades. Vamos a desarrollar una agenda muy importante del 4 al 6 de agosto en Medellín, en el Hotel Intercontinental, con una agenda muy importante, muy especial, donde hemos invitado a los dirigentes de los fondos de empleados y hemos diseñado una agenda muy interesante con el propósito de que haya una muy buena asistencia. Una agenda que la hemos denominado por la innovación de los fondos de empleados en el país. ¿Cuál es la propuesta de innovación? Bueno, ahí vamos a desarrollar una serie de actividades y tenemos unos invitados especiales. El acto de instalación del foro se va a realizar el día jueves 4 de agosto a partir de las 4 de la tarde, como le decía, en el Hotel Intercontinental. Hemos invitado al señor presidente de la República, va igualmente ya confirmado el señor ministro de Hacienda y una serie de autoridades tanto departamentales como locales del departamento de Antioquia. Esperamos la asistencia de más de 500 dirigentes del sector fondista que nos estarán acompañando. Ese día vamos a arrancar con una conferencia muy importante sobre innovación. La va a dictar un conferencista de orden internacional que es David Gómez, director de Bien Pensando y es el autor del libro Bueno, Bonito y Carito, que es un tema que abre los ojos sobre la importancia de que nuestras entidades comercialicen sus productos y ante todo haga innovación en sus portafolios de servicio. Va a ser una conferencia magistral muy interesante de este conferencista de talla internacional que abrirá ese día la conferencia. En la noche pues tendremos ya una cena de instalación y al otro día, el viernes 5 de agosto, tenemos un panel que hemos denominado el impacto del modelo de los fondos de empleados en las empresas y en la perspectiva de los empresarios. Hemos invitado al presidente de la vivienda, el doctor Efraín Forero, al presidente de Almacenes Éxito, Carlos Mario Díez, al doctor Luis Carlos Arango Vélez, presidente de Colsubsidio, al presidente de la compañía Casa Lucas, el doctor Guillermo Restrepo, al empresario Arturo Calle y al doctor Alfredo Arana, presidente del grupo Comeva. El propósito es con ellos entrar a discutir sobre la importancia que tienen los fondos de empleados en las empresas y de qué manera apoyan todo lo que es el balance social y solidario en el seno de las empresas. Este panel estará moderado por el director del Diario de la República, el periodista Fernando Quijano. ¿Qué se tiene para el emprendimiento en los fondos? Porque los fondos tienen su propia ley y es la única gremiación, si se quiere, la única organización en Colombia que tiene una ley que lo regula y que es muy favorable para todas sus actividades. Dentro de ella, que creo que es el decreto 1481. ¿Sí? El 1391. El 1391. Que reformó el 1481. ¿Sí? Entonces, el emprendimiento lo toman desde ese momento, desde el 2012, ¿es eso, sí? 2010. 2010. Sí, señor. Sí, bueno, toman el emprendimiento como una parte fundamental de los fondos. Que eso es un gran avance social en cualquier desarrollo que se haga en un país. Tomándolo desde allí, ya viene el buen uso que se haga, y no hablo del buen uso
en la aplicación que se haga para que esto tenga la mejor transferencia, como lo llaman los fondos. ¿Qué se está haciendo para esto en los fondos? Bueno, digamos, yo creo que el tema hay que mirarlo en un contexto amplio. Frente a transferencia solidaria, si vamos a hablar de ello, ANALFE le propuso a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en las diferentes discusiones de la mesa técnica, era poder implementar una serie de herramientas, instrumentos, para que la Superintendencia exigiera la presentación del balance social y solidario a todas las organizaciones de la economía solidaria. Hemos venido hablando con la doctora Mariana Gutiérrez, la superintendente de la economía solidaria, y ha sido una persona muy asequible en este tema. Asequible que se conformó una submesa que está integrada por un representante de ANALFE, el doctor Iván Darío Duque, una persona delegada de Confecod y funcionarios de la superintendencia. Y se están creando una serie de instrumentos para que la superintendencia a partir del año 2017 exija el reporte del balance social. Cada fondo conoce cuál es su balance social, pero no hay una revelación general, no está condensado y queremos que las entidades lo reporten a la superintendencia tal y como presentan la información financiera. Porque es que de esta manera vamos a tener una herramienta supremamente importante y es poder señalar al Estado, al gobierno, al país, la verdadera influencia de las organizaciones solidarias en el país. En el caso de los fondos de empleados, son 1 millón de personas asociadas a 1.600 fondos de empleados. Y estas organizaciones, los fondos de empleados, presentan un balance social, dan una transferencia solidaria, pero hay que cuantificarla y señalar, y sobre todo con miras a una reforma tributaria, decirle al Ministerio de Hacienda, vea, señores Ministerio de Hacienda, lo que hipotéticamente puede ser un impuesto del orden de los 300, 400 mil millones de pesos, si miramos, miremos realmente la transferencia solidaria que realizan las organizaciones. Y como tal, si ustedes le van a poner más impuestos, más tributos a estas organizaciones, realmente pues lo que van es a desmejorar la posibilidad de hacer esa transferencia solidaria, que es mucho mayor a un hipotético impuesto que se le pondría o se le impondría a las organizaciones solidarias. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para poder nosotros realmente tener argumentos de peso, es necesario cuantificar, revelar el verdadero impacto social que realizan las organizaciones, donde llegamos efectivamente. Con el concepto social. Digamos, eso es una parte. Ya hablando del FODE, del Fondo de Emprendimiento Empresarial, creado por la reforma al decreto 1481, pues realmente lo que uno va a mirar es que es necesario que las organizaciones solidarias, y en el caso de los fondos de empleados, pues realmente optimicen estos recursos. ¿Y cómo? Estamos a puertas de firmar un convenio con el SENA, hemos venido trabajando de la mano con ellos a efectos de poder tener la asesoría del SENA en la creación de nuevas empresas, de desarrollo empresarial, a efectos de que nos organicemos, creemos unas redes y de esta manera optimicemos los recursos en creación de empresas que tienen los fondos de empleados. A ver, Miller, yo aquí en este aspecto tengo unas consideraciones que le veo que tienen mucho peso, no solamente para el balance social del fondo de empleados o de la empresa solidaria, sino para el balance social del país, ¿sí? Es que las empresas solidarias son empresas de trabajadores y allí esto tiene una connotación muy especial. Es que no son empresas de inversionistas, ¿no? No son empresas del Estado o empresas mixtas. No, son empresas de trabajadores y el dinero del trabajador ya pagó los impuestos, ¿sí? Entonces, aquí lo que se debe hacer en Colombia es estimular a través del emprendimiento, si se quiere, a las empresas de trabajadores. No ponerles policías acostados, no ponerles trancones a su desarrollo, ¿no es cierto? ¿Por qué no se trabaja con ese concepto ante las diferentes instancias que hay del gobierno? Hay que entrar, digamos, a hacer una gran tarea
frente al Estado y señalarle realmente el principio mutualista que tienen las organizaciones solidarias frente al existencialista del resto de organizaciones sin ánimo de lucro. Y esa es una tarea importante porque es que no está marcada la diferencia a nivel del gobierno, a nivel del Estado. Solamente existen 3 tipos de organizaciones solidarias que practican el mutualismo: las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados, realmente. Y hay que realmente dar un paso al costado del resto de organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden cumplir una misión social asistencialista. Fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, damas rosadas, etcétera, etcétera. Toda esa serie de organizaciones que son de tipo asistencialista. En el caso nuestro, son organizaciones realmente democráticas, cuyos dueños, cuyos propietarios son los asociados realmente. Entonces, ¿qué practican? El mutualismo, donde se reúnen una serie de personas con el propósito de mejorar su calidad de vida y practicar unos principios democráticos de ayuda mutua. Con otros aportes, además, que lo que el gobierno puede hacer como bancarización, como desde el año 2005, 2008 para acá, ¿sí? Las cooperativas y los fondos de empleados lo estaban haciendo hace rato, bancarizando a la gente, cooperativizando a la gente, acercando a la gente a los mutuales y diciéndole: aquí está la gente de Colombia, los trabajadores visibles, y además metiéndole algo que el gobierno no ha podido hacer con los colombianos, que aprendamos a ahorrar. En el sector solidario nos han enseñado a ahorrar. Es que esos son parte también, diría yo, de la transferencia solidaria, como también de los beneficios que se realizan en las cooperativas y en las mutuales. Es que creo que nos falta también implementar algunos términos, enganchar algunos aspectos que realizan las entidades para mostrarlos. Sí. Yo creo que desde los gremios debemos de promover primero las sanas prácticas, los buenos ejemplos que hay organizaciones en el mundo, que tienen organizaciones en Colombia. Mira, para el 5º Foro Nacional de Fondos de Empleados que vamos a realizar del 4 al 6 de agosto en la ciudad de Medellín, nos hemos dado a la tarea de invitar a una persona que tiene una organización muy importante, que tú la conoces, que es Copenae en Costa Rica. Sí. Hemos invitado al doctor José Eduardo Alvarado y él va a hablar sobre la innovación de las empresas solidarias desde la perspectiva estratégica. Para decirte algo, Copenae es una cooperativa que tiene casi 1 millón de asociados en una nación que tiene 4.800.000 habitantes, que es Costa Rica, y que vale la pena escucharlo, vale la pena entrar a mirar esas sanas prácticas desde el punto de vista estratégico. Tiene preferencia sobre la banca de innovación que existe en Costa Rica. Sí. Y es importante. Él va a ser conferencista en este foro y es importante escucharlo. De tal manera que yo creo que las buenas prácticas desde el punto de vista democrático, de manejo de empresa, es importante verlo, analizarlo. Yo creo que muchas cosas están creadas sin necesidad de inventarlas. Es realmente coger y asimilar esas buenas prácticas que hay en diferentes empresas y organizaciones del sector solidario a nivel mundial y también en Colombia, porque en Colombia hay empresas exitosas dentro del sistema de la economía solidaria. Porque yo sí estoy seguro que el ministro de Hacienda y el presidente de la República saben cómo funciona el sector solidario en Colombia. De eso estoy seguro. Totalmente. El director nacional de planeación también lo sabe. Sí. Los representantes y senadores también lo saben. ¿Sí? Yo no creo que desconozcan. Eso lo conoce de manera elemental se conoce, porque además muchos de ellos están asociados a fondos de empleados y a cooperativas. Sí. Pero también hay una gran parte, sobre todo de los legisladores, que desconocen el modelo de los fondos de empleados concretamente. Sí. Es factible que conozcan las cooperativas, pero en el caso de los fondos de empleados lo desconocen y nos asimilan con fondos de pensiones, con fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y no reconocen que realmente... Oiga, hablando de un buen romance, ¿no será que se hacen los pendejos? Eso lo estás diciendo tú. Lo digo yo y lo asevero además. Lo dije yo, Wilton Rizzo, con toda la seguridad. Bueno, ya hablamos de esa parte, de la transferencia del foro. Creo que hay algo más para sí, hablar, desde luego. Tenemos una agenda muy importante para el día sábado
hay un panel muy interesante y están invitados exministros de Hacienda. Lo hemos llamado el proyecto de reforma tributaria y la visión y conceptos de los exministros de Hacienda. Hemos invitado al doctor Rudolf Gómez, a Juan Camilo Restrepo, a Guillermo Perry, a Alberto Carrasquilla, a Roberto Jonguito. Vamos a ver quiénes de ellos nos asisten. Y es un panel que va a estar moderado por un periodista muy conocido, económico, que se llama Efraín Pachón. Él va a estar dirigiendo el panel y es muy interesante y es conocer realmente qué se viene con el tema de la reforma tributaria. Y algo que nosotros hemos venido señalando y que hace un momento tú lo decías, y es lo referente a la doble tributación que pueden tener nuestras organizaciones. A los fondos de empleado acceden los pensionados y acceden los trabajadores de las diferentes empresas que tributan y que pagan impuestos a través de su salario. Una doble tributación sería aquella de imponerle cargas a los ahorros que tienen los asociados en los fondos de empleados. Sería una doble tributación. Vamos a discutir este tema y la perspectiva que se tiene de lo que viene de la reforma tributaria. Yo creo que de aquí al mes de agosto debemos de conocer ya algún proyecto de ley o algún proyecto de reforma, que el gobierno nacional haya radicado en el Congreso de la República frente a lo que sería este tema de la reforma. Hay que estar pues muy pendiente de lo que pase. El día sábado la conferencia de clausura va a estar ya confirmado por el ministro de las TIC, el doctor David Luna, que nos irá a acompañar también. Es una agenda muy interesante, muy buena, para que las personas que se animen, que no se hayan inscrito, llevamos ya un buen número de fondos de empleados inscritos y esperamos contar con la participación de por lo menos unas 500 asistentes. A ver, sobre esto también es interesante hablar contigo, Miller, porque tú manejas todas estas partes con mucho criterio y además tiene un acercamiento con el sector político que me parece muy importante, porque es que son los organismos en los cuales está sustentada la nación y que no podemos estar alejados de ellos, ¿sí? Pero allí estriba un factor muy importante. ¿Cuál es el conocimiento que transmiten estas empresas del sector solidario? ¿Cuál es la comunicación que existe con el sector político del país? ¿Qué se hace allí en esa parte? ¿Qué se hace para que ellos estén enterados, para que ellos estén informados, para que esos impuestos que nos quieren clavar, cuando en realidad al sector capitalista tradicional se lo tiene con todo el tipo de subsidios? Sí. Yo creo que nosotros necesariamente debemos de interactuar con dos de las bases del poder que hay en el país, y es con el poder político y el ejecutivo. Y yo creo que el sector solidario no puede estar divorciado de ninguna manera del Estado como tal. Y nosotros debemos de interactuar necesariamente con el Ejecutivo y con el Legislativo, y ahí no puede haber ningún divorcio. Primero que todo porque tienen que conocernos, y nosotros hacemos parte, y una parte muy interesante, de la fuerza económica del país, el sector solidario, y por lo tanto tiene que haber una conexión directa con el Ejecutivo y el Legislativo. Con el Ejecutivo porque es el que regula a través de Hacienda, en el caso nuestro, porque es el que supervisa a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, es la entidad que da la supervisión a las organizaciones solidarias. Entonces no puede haber ningún divorcio. De ahí la importancia, por ejemplo, de la mesa técnica que se logró conformar a nivel de la Superintendencia de la Economía Solidaria. De ahí la importancia de la interacción permanente que nosotros tenemos como gremios con el Ministerio de Hacienda. Y de ahí la importancia de que el legislativo, donde las leyes se discuten y se hacen, poder interactuar permanentemente. Y se ha tenido un divorcio en otrora. Hoy hemos logrado, con las diferentes agremiaciones, tener un permanente diálogo con los representantes a la Cámara, con los senadores, y que conozcan realmente de lo que nos ocurre, lo que nos pasa y las inquietudes que tenemos. Y en eso hay que estar en una conexión permanente y no puede haber ningún cortocircuito. Es que no podemos ser parte de un país descuadernado y que el sector solidario sea la hoja suelta del país descuadernado cuando hay fondos de empleados
en los bancos, en las grandes empresas. Entonces, el modelo se conoce, no es ajeno a la realidad del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que nos ha faltado de ser más, si lo llamáramos más agresivos y tener Incisivos. un permanente, sí, puede ser mejor esa expresión, Ese término. incisivos y una permanente conexión con los diferentes órganos Lo del que poder. usted está haciendo, invitando al señor de la vivienda, al presidente de la vivienda, al del éxito, venga y mire que estos somos nosotros. Al que ministro de Hacienda. De Hacienda, que vea, sus trabajadores participan en esto y nosotros le aportamos a la tranquilidad económica porque no le tienen que estar pidiendo plata prestada a usted, a la tesorería de su empresa, porque se la piden al fondo. Claro, es que en la medida en que los fondos de empleados los graben, les pongan más impuestos, pues va a haber menos dinero en los fondos sociales para hacer transferencia solidaria. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Pues los dueños de las empresas. Porque les van a nacer sindicatos. Porque necesariamente no eso, pero sí va a tener menos recursos para que sus trabajadores, a través del fondo de empleado, tengan mayor beneficios. Entonces les va a tocar meterse más la plata al bolsillo y sacar dineros propios para hacer más transferencias sociales. Entonces, cuando lleguen donde los generosos del éxito y de la vivienda, decirle a los trabajadores, señores, en el fondo me prestaban plata al 0 de tasa de interés para la universidad de mi hijo. ¿Cómo me la va a prestar usted ahora? Correcto, ¿Sí? porque es que el fondo no tiene recursos. Ya el fondo no puede. ¿Sí? Porque le tocó comenzar a tributarle al Estado Al más Estado. plata. Pero eso es lo que nos toca decirle. Y ahí la importancia Sí. de ese panel que Sí. nosotros tenemos con empresarios, que va a dirigir Quijano, el director de la República. Digamos, la médula del tema es ese. Y dígale a Quijanito que suelte todo lo que él sabe del sector cooperativo, que no se lo guarde. Oh, Fernando es un gran colaborador él es un buen amigo, y es un buen amigo del sector. Pero que la suelte toda, ¿sí? Pero a favor, ¿sí? Sí. Él es buen amigo de los fondos de empleados y del sector solidario. Dígale que aquí le mando ese mensaje, ¿oyó? Bueno, no. Con mucho cariño. Es una gran persona y es un gran profesional. Además. Y como periodista y como Excelente. económico lo admiro. Excelente. Lo leo, lo escucho por donde puedo porque es muy bueno, ¿sí? Pero pues él defiende el lado de él, ¿no? ¿Sí? Okay. Que suelte algo para acá, dígale que también no la merecemos, porque allá le imprimimos periódicos del sector alternativo y muchas cosas, ¿sí? De estas empresas del sector solidario, la República también recibe ingresos, ¿sí? Entonces, es que en el país tenemos que contarnos Sí. qué es lo que nos está pasando a los buenos, ¿sí? Sí. ¿Por qué estamos tan alejados los buenos, mi querido? Yo sé que usted es muy diplomático y tiene que ser así, ¿sí? Pero a mí me toca hacer la otra parte de la balanza. Bueno. Ya entremos en la otra parte, la regulación prudencial. Sí, ese es un tema. El día viernes, Analfe radicó en el Ministerio de Hacienda los comentarios frente a un proyecto de decreto que existe frente a regulación prudencial para los fondos de empleados. Digamos, es una crítica bastante amplia que Analfe realiza frente a cómo está concebido el proyecto de decreto. Primero, lo sustentan en un estudio que realizó Regulación, un estudio comparativo de los fondos de empleados con otras organizaciones solidarias. Es el primer error. Fondos de empleados no hay sino en Colombia, es un modelo único, es un modelo nuestro, nacido hace 60, 70 años de las antiguas natilleras, posteriormente regulado por el Estado. Entonces no podemos entrar a comparar a los fondos de empleados con organizaciones solidarias de México, de Brasil, del Canadá, de Centroamérica, porque no hay un punto de comparación. Puede ser parecido. Ese es el primer punto. Segundo, realmente no nos dice que realizamos actividad financiera, pero nos citan muchas normas del Estatuto Financiero. Los fondos de empleados tienen una claridad a través del decreto 1481, artículo 22, que señalan que los fondos de empleados cumplen la función del servicio de ahorro y crédito. Entonces, punto. Servicio de ahorro, crédito y complementarios a través de unos portafolios de servicio. La ley 454 señala claramente cuáles son las organizaciones que ejercen la actividad financiera y ahí no están los fondos de empleados. Entonces, no podemos nosotros aceptar que se nos metan o que obligan a los fondos de empleados a incursionar en un campo que no son propiamente de ellos.
en campos y en regulaciones como margen de solvencia, que es propiamente de entidades que ejercen actividad financiera, netamente financiera, patrimonio técnico, autorización previa y límites a operaciones individuales de colocación y captación. Le hemos hecho una contrapropuesta al Ministerio de Hacienda en crear una serie de herramientas propias de la naturaleza de los fondos de empleados. Hablemos de fortalecimiento patrimonial, está bien. Somos amigos de una regulación, pero una regulación que esté acorde a las necesidades y al carácter de lo que siempre han sido los fondos de empleados y a su característica desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista legal y reglamentario. Entonces, ahí estamos, hemos tenido un diálogo amplio, cordial con el Ministerio y esperamos una reunión la próxima semana para seguir discutiendo frente a este tema, que no lo aceptamos porque realmente no queremos parecernos a algo que realmente no lo somos como tal. Es que el gobierno no puede seguir apretando. Bueno, y Simón Gaviria, el director de planeación, viene hablando de que hay que hacer un recorte importante a los subsidios del gobierno. Porque el 80% de los subsidios del gobierno se los llevan los ricos de este país. ¿Sí? Los subsidios del gobierno creo que son 30.000 billones. ¿Sí? 30 billones de pesos que se llevan los ricos en subsidios. Mire, llevan subsidios el cartel de los azucareros, el cartel de los papeleros, los ganaderos, ¿sí? Lleva subsidios todo el mundo. Y lo que pagaría el sector solidario serían 600.000 millones, más o menos las imposiciones. Con eso lo único que se hace es causarle daño al desarrollo empresarial, al emprendimiento, a los fondos de empleados, a las mutuales y a las cooperativas. ¿Sí? Entonces, el gobierno va a generar un problema de orden social, pero va a seguir subsidiando a los ricos, porque no le van a quitar los subsidios. Por más que en planeación se diga, no lo va a dejar porque ya hay opositores a la reforma tributaria de las grandes empresas, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo analiza usted esa parte, doctor? Los grandes opositores son los dueños de las fundaciones. Las grandes empresas tienen fundaciones. Claro. Entonces, pues obvio, se va a oponer al tema. Yo creo que ante todo hay que hacer un gran debate de realmente, uno reconoce, Wilton, que el Estado como tal o el Ministerio de Hacienda necesita recursos y más con este tema de el posconflicto, se van a necesitar muchos recursos para temas de inversión social. Pero realmente hay que entrar a gravar a los que realmente tienen unos recursos importantes y que no pagan impuestos. Yo creo que en los Panama Papers hay cantidad de recursos que el Estado como tal puede entrar a mirar. Y cuáles son aquellas empresas o personas que evaden impuestos a través de sacar los recursos del país. Y mirar a aquellas personas que realmente le pueden aportar tributariamente al Estado. Pero en el caso del sector solidario, pues es que cumple una misión que en muchas oportunidades suple lo que el Estado le compete realizar. Y ahí es donde debemos de entrar a mostrar la gran diferencia que hay entre los que se lucran necesariamente. Las empresas como tal, sus utilidades, pagan las empresas el 33% aproximadamente de impuestos y el resto de utilidades quedan a disposición de sus dueños. En el caso nuestro, el 100% de los excedentes van a alimentar los fondos sociales para hacer transferencia solidaria y hay que cumplirlo realmente. Entonces, y pagamos impuestos además, absolutamente todos los impuestos que tienen como obligación las empresas solidarias se pagan totalmente. Entonces, yo creo que es un tema de un gran debate nacional donde necesariamente el sector solidario tiene que estar presente. Un debate nacional donde se toque un tema que es muy importante. El gobierno le está dando muchas gabelas al sector financiero, pero demasiadas, exagerando ya, ¿sí?
Ya los bancos pueden comprar, hacer carreteras, pueden comprar cualquier tipo de empresas con la plata de los ahorradores, no la pueden utilizar ahora. Sí. Y la plata de los CDTs. ¿Sí? Es que les están dando mucha ventaja, pero quieren los pequeños patrimonios a los trabajadores apretarnos. Un gobierno neoliberal, totalmente capitalista en este sentido, ¿sí? Pero capitalista extremo. ¿Sí? No quiere que el pueblo, que sus clases trabajadoras del estrato 4, 3, 2 y 1 se desarrollen. O sea, eso es lo que uno ve. Entonces, esa contradicción con lo que se viene haciendo sobre la paz, de la cual vamos a hablar luego con usted también, había que mirar dónde está el equilibrio. Sí. ¿No es cierto? Bueno, redondeando esta entrevista, hablamos del foro. Sí. Yo quiero que usted nos haga un resumen del foro, de la transferencia y de la regulación prudencial. Y luego nos vamos a otra entrevista con el doctor Miller sobre la vida nacional e internacional. Correcto. Bueno, entonces la invitación queda para que nos acompañen en el 5º Foro Nacional de Fondos de Empleados a realizarse del 4 al 6 de agosto en la ciudad de Medellín, con una agenda muy interesante, muy importante. Está en la página web de ANALFE. La pueden bajar de ahí y darse cuenta de una excelente agenda que estamos preparando para el tema. Frente a la regulación prudencial, le hemos dicho al Ministerio de Hacienda que no la aceptamos y que como tal no podemos entrar en linderos de actividad financiera con instrumentos que nos quieran imponer y que lo que queremos realmente es una regulación propia para los fondos de empleados que desde el punto de vista patrimonial los fortalezca. Y tercero, en el tema de la reforma tributaria vamos a estar muy atentos al debate nacional que se va a dar, señalando la importancia y transferencia solidaria que las organizaciones realizan para efectos de que no nos graven con mayores impuestos y se siga realmente pues con el régimen especial que gozan las entidades solidarias. Doctor Miller, muchas gracias, muy amable, le deseamos muchos éxitos en todas sus actividades. Wilton Rizo y Oswald Castillo les dicen, hagamos fondos de empleados, cooperativas y mutuales basados en los principios y valores y en los buenos gobiernos cooperativos, corporativos o gobiernos fondistas. Muchas gracias, felicidades. En breve retornamos. Por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo.